Tras la muerte de mi esposo, guardé un secreto. Nadie sabía que él había puesto toda la compañía a mi nombre. En el funeral, mi hijo sonrió con arrogancia y me soltó. «Mamá, ahora el jefe soy yo. Tu lugar está limpiando el baño de mi oficina». No tenía ni idea de la sorpresa que le esperaba. Justo a la mañana siguiente. 40 días. Han pasado 40 días. Dicen que, al llegar el día 40, el alma se despide por fin de este mundo terrenal. Me hundí en un sillón en la sala de nuestra finca en Valle de Bravo. Sentía como si fuera mi propia alma la que se preparaba para partir, para seguirlo a él, a mi Víctor. La casa estaba llena de gente, voces suaves, el tintineo apagado de las copas, el olor casi imperceptible a perfume caro, mezclado con la fragancia dulzona y pesada de los lirios que yo misma elegí para el servicio. Todo se hizo correctamente, como debía ser, para recordar a un hombre de la talla de Víctor Hinojosa, el fundador de la Reserva Sterling. Desde fuera, podría parecer que yo, su viuda, era el centro de este triste ritual, pero no lo era. Yo estaba detrás de un cristal, observando todo como si viera una escena muda en una obra de teatro. Todos los que se me acercaban repetían las mismas palabras. «Maya, sé fuerte. Víctor era un gran hombre. ¡Qué pérdida tan inmensa!». Yo asentía, les daba las gracias, incluso lograba forzar algo parecido a una sonrisa. Pero sus miradas me atravesaban, solo veían la sombra de su socio, de su jefe, de su amigo. Veían un accesorio hermoso y bien cuidado del genio de Víctor. Veían a la mujer que, durante 40 años, organizó cenas perfectas, eligió los manteles adecuados y se aseguró de que la copa de cada invitado estuviera siempre llena. Ninguno de ellos tenía idea. No sabían que, precisamente durante esas cenas, bajo el tintineo de las copas y el suave crepitar de la chimenea, se cerraban los tratos más críticos. No sabían que era yo, simplemente Maya, quien pasaba horas al teléfono con chocolateros belgas y curadores franceses, no discutiendo contratos, sino hablando de sus hijos, de sus jardines, de sus alegrías y sus penas. Víctor lo llamaba el pegamento social. Solía decirme: «Maya, yo construyo los muros, pero tú llenas la casa de vida. Sin ti, esto es solo una caja de piedra». Ahora, la caja se sentía vacía. En mi regazo descansaba una carpeta de piel repujada. No la había perdido de vista desde el día en que el notario, un viejo amigo de la familia, me la entregó. «Este es el último deseo de Víctor», me dijo. «Me pidió que te diera esto personalmente, y solo después de que el testamento oficial se haya leído a los demás». El testamento oficial era predecible. La finca, el ático en la ciudad, las cuentas de inversión, todo se dividió entre mi hijo y yo. Pero la compañía no se mencionaba en los papeles oficiales. Todo estaba justo aquí, en esta carpeta. Sabía lo que había dentro. Había escaneado las líneas en la oficina del notario y no la había vuelto a abrir. No podía. Se sentía demasiado como una traición leer sobre un futuro sin él cuando mi propio corazón sentía que se había detenido. El 100% de las acciones de la Reserva Sterling pasaban a ser de mi exclusiva propiedad, su último regalo, su última muestra de confianza. Pasé los dedos distraídamente por la superficie lisa de la carpeta. Era lo único que se sentía real en esta neblina borrosa de caras desconocidas y palabras vacías. Pobre Maya, ¿cómo se las arreglará sola ahora? Escuché a 2 mujeres susurrar cerca de la chimenea. Víctor se encargaba de todo. Ella era, bueno, solo era su esposa. No me ofendí. Simplemente estaban expresando lo que todos pensaban, lo que, al parecer, incluso mi propio hijo, Gael, pensaba. Lo busqué con la mirada. No estaba de luto, estaba animado. Estaba de pie en el centro de un grupo de hombres con trajes caros, nuestros altos ejecutivos, explicándoles algo con fervor, gesticulando con energía. Una sonrisa de confianza corporativa jugaba en su rostro.
Ya se estaba probando la silla de su padre. Se notaba en sus movimientos, en la forma en que se ajustaba la corbata, en la forma en que palmeaba con condescendencia el hombro de nuestro director financiero, Arturo Valdés. Había una anticipación impaciente por el mañana, el día en que se convertiría en el dueño absoluto e indiscutible. Mi corazón se apretó con un dolor nuevo y distinto, no de pena, sino de algo frío y afilado. Víctor adoraba a su hijo, pero nunca fue ciego. «Tiene mucho de mi empuje, Maya», me dijo una noche en su estudio, «pero poco de tu alma. Ve números, no personas. Temo que un día eso lo destruya». Gael notó mi mirada. Despidiéndose de su audiencia, se dirigió hacia mí. Arturo Valdés, nuestro viejo amigo de la familia, lo siguió como un fiel ayudante. «Mamá». Gael se detuvo frente a mí, bloqueando la luz de la lámpara de pie. Su voz, usualmente tan parecida a la de Víctor, sonaba diferente ahora. Tenía un borde metálico que nunca había escuchado antes. «Tenemos que hablar». No esperó respuesta y me llevó hacia la mesa del buffet cargada con los exquisitos aperitivos que yo misma había seleccionado esa mañana. Caviar importado, patés delicados, quesos raros, todo lo que constituía el orgullo de nuestra compañía, el trabajo de la vida de su padre. «He estado pensando», comenzó, tomando un canapé con caviar negro de una bandeja. Ni siquiera miró la comida, simplemente se la metió en la boca como algo totalmente esperado. «A partir de mañana, asumo el mando oficialmente, así que la oficina de papá es mía ahora. Tendrás que sacar sus efectos personales y los tuyos también». Hizo una pausa, masticando. «¿Y de la finca?» «Bueno, planeo redecorar y organizar recepciones corporativas aquí, por negocios, ¿entiendes? Ya no estarás cómoda aquí. Te mudarás al ático de la ciudad. Es más pequeño, pero será suficiente para ti sola». Lo dijo tan casualmente, tan simplemente, como si estuviera discutiendo reacomodar los muebles, como si no me estuviera desalojando del hogar donde había vivido 40 años, donde cada rincón guardaba el recuerdo de su padre. Permanecí en silencio. Un extraño entumecimiento creció en mi pecho. Gael sonrió con presunción al notar mi silencio. Parecía confundirlo con su misión, con la confusión de una mujer débil que necesitaba ser puesta en su lugar. «Y otra cosa», añadió, limpiándose los dedos en una servilleta. «Tendrás una pensión, no te preocupes, pero quedarse ociosa es malo para ti a tu edad. Necesitas mantenerte, ya sabes, ocupada». Me miró de arriba a abajo con una mirada evaluadora. Un destello de desdén abierto cruzó sus ojos. «Bueno, tu lugar ahora es limpiar el baño de mi oficina». Pronunció esas últimas palabras en voz baja, casi íntimamente, inclinándose hacia mí. Llevaban tal veneno, tal deseo de humillar, que el aire a mi alrededor pareció congelarse. En ese instante, algo se rompió, o quizás algo nuevo nació. El pesado y sofocante nudo de dolor en mi pecho no desapareció, pero de repente se cubrió de una fina capa de hielo. El tintineo de las copas, las voces, la música, todos los sonidos se desvanecieron al instante, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. Dejé de oler los lirios y los cigarros caros. El mundo entero se redujo a 2 puntos: la cara satisfecha de mi hijo y la superficie lisa y fría de la carpeta con el testamento en mi regazo. Me di cuenta con una claridad ensordecedora. No solo me había insultado a mí. En el día del funeral de su padre, en la casa que su padre construyó, había pisoteado la memoria de Víctor. No solo había humillado a su madre, había humillado 40 años de vida, 40 años de colaboración, 40 años de amor sobre los cuales se construyó
todo este imperio. En lugar de sangre, agua helada parecía correr por mis venas, tranquila, transparente, llevando no furia, sino una claridad absoluta y resonante. Frente a mí no estaba ni hijo, frente a mí había un extraño, alguien que estaba a punto de destruir todo lo que Víctor y yo amábamos. El cambio interno fue completo. La lucha por la herencia aún no había comenzado. La lucha por el honor, sí. Me di la vuelta lentamente y me alejé de la mesa del buffet. No le dije una palabra a Gael, ni siquiera le concedí una mirada. La compostura helada que me llenaba era más fuerte que cualquier armadura. Caminé por la sala, pasando por las caras compasivas y los susurros tristes. Subí las escaleras a nuestra suite principal y cerré la puerta detrás de mí. El ruido del servicio se quedó en algún lugar en otra vida. Mi vida, la de antes de este día, había terminado hace 40 días. La que tenía hace solo una hora terminó con la última palabra de mi hijo. Esperé hasta que el último coche se alejó de la casa y todo abajo quedó en silencio. Solo entonces salí de la suite y bajé al primer piso. La casa olía a cera de vela rancia, a lirios y a traición. Sin encender las luces, caminé por el pasillo hacia el estudio de Víctor. Este era el corazón del hogar, el núcleo de su vida. Paneles de roble pesado, estanterías que llegaban al techo. El enorme escritorio donde su taza de té medio vacía todavía reposaba. Me hundí en su sillón de cuero de gran tamaño. Todavía guardaba su calor, su aroma, el leve olor a sándalo y tabaco fino. ¿Cuántas noches me había sentado así en la silla de enfrente, escuchando mientras compartía sus planes, sus miedos, sus sueños? La reserva Sterling era más que un negocio, era nuestro hijo mutuo, nacido del amor por la calidad, del respeto por la tradición. Tu lugar es limpiar el baño de mi oficina. La frase resonó en el silencio hueco del estudio. No provocó lágrimas, las lágrimas se habían secado. Solo provocó una curiosidad fría y distante. ¿Cómo podía un hombre que creció en esta casa, que vio a su padre construir su reputación pieza por pieza, caer tan bajo? ¿Cómo podía devaluar tanto todo lo que definía a nuestra familia? Él ve la compañía como una máquina, una colección de activos, almacenes y cadenas logísticas. Cree que basta con sentarse en la silla de su padre, colgar su propio retrato en la pared y el mecanismo seguirá funcionando y escupiendo dinero. No entiende que Víctor no construyó un mecanismo, construyó una familia que se extendía mucho más allá de esta casa. Vivía en Bruselas, en las plantaciones de Ceilán, en pequeños pueblos pesqueros en la costa de Francia. Sus miembros eran personas cuyas familias habían pasado siglos haciendo el mejor chocolate, té y caviar del mundo. Personas para quienes la palabra honor no era un sonido vacío, sino el fundamento del trabajo de su vida. Por eso mi primer pensamiento no fue sobre abogados. Mostrarle a Gael la carpeta con el testamento hubiera sido demasiado fácil. Hubiera sido su lenguaje, el lenguaje de los documentos, el poder y las formalidades. No hubiera cambiado nada en su alma. Simplemente me hubiera odiado aún más, pero seguiría sin entender su error fundamental. No, tenía que hablarle en el lenguaje de su padre, el lenguaje que, desafortunadamente, nunca había aprendido. Busqué en el estante inferior del escritorio y saqué un diario pesado y grueso con una cubierta de cuero repujada. Esta era mi libreta personal, no para contactos de negocios. Para eso teníamos secretarias y bases de datos electrónicas. Esta contenía otros números. Números personales de casa a los que llamaba para felicitar por el nacimiento de un nieto, preguntar por la salud o simplemente charlar sobre pequeñas cosas. Víctor se reía y lo llamaba mi telaraña. «Querida», decía, «has tejido tu red alrededor de medio mundo. Nuestros socios se aferran a nosotros no por contratos de acero, sino por tus sutiles hilos invisibles. Ahora era el momento de probar la fuerza de esos hilos». Abrí el libro en la letra D.
Carlota Dubos, dueña de una pequeña pero legendaria fábrica de chocolate en Bruselas. Nos conocimos hace casi 35 años en una exposición en París. Nuestros esposos discutían términos de suministro mientras Carlota y yo nos escapamos a tomar un café y descubrimos que teníamos mucho más en común que el negocio de nuestros maridos. Desde entonces se había convertido en más que una socia, era una querida amiga. Marqué su número, tonos largos y prolongados. Al otro lado, su voz ligeramente ronca y siempre energética respondió: ¿Aló? Oh, Carlota querida, soy Maya. Dios mío, estuve pensando en ti todo el día. ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Cómo estuvo el servicio? Su voz estaba llena de calidez y simpatía genuinas. Cerré los ojos por un momento, permitiendo que esa calidez tocara mi corazón congelado. Salió como debía. Había mucha gente. Todos recordaban a Víctor. Traté de mantener mi voz firme. Fue un gran hombre, May, un original verdadero. Ya no los hacen así. Encendí una vela por él en la catedral. Gracias, Carlota. Te llamo de hecho por una razón. Hice una pausa eligiendo mis palabras. Solo quería hacerte saber que se avecinan algunos cambios. Gael va a tomar las riendas. Siguió un breve silencio al otro lado. Carlota era demasiado inteligente para no captar el significado oculto en mis palabras. Entiendo, dijo finalmente, su voz volviéndose seria. Gael es un buen chico, pero es diferente. Es un hijo del nuevo siglo. Exactamente, confirmé en voz baja. Es un hijo del nuevo siglo. Así que solo estoy llamando a mis viejos amigos para reportarme, para agradecerles por los años de amistad. Te escucho, May, dijo Carlota con firmeza. Siempre puedes contar conmigo. Pase lo que pase, llámame si necesitas algo, a cualquier hora. Gracias, querida. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Nos despedimos. Colgué y me senté inmóvil unos minutos. El primer hilo resistió. Era más fuerte que el acero. Pasé la página. Sri Lanka. El señor Sundaram, dueño de las plantaciones de té que nos suministraban la mezcla exclusiva que solo se encuentra en nuestras tiendas. Su padre había trabajado con el padre de Víctor. Recordé al señor Sundaram volando para nuestro 25º aniversario de bodas y trayendo un retoño de té en maceta como regalo. Todavía crecía en nuestro invernadero. Lo llamé. Fue, como siempre, exquisitamente educado y respetuoso. Pregunté por su familia, por la nueva cosecha y luego, tan cautelosamente como con Carlota, mencioné el nuevo liderazgo. Guardó silencio un largo momento. Luego habló con un acento suave. Madame Maya, nuestra familia ha trabajado con su familia durante 2 generaciones. Para nosotros, la reserva Sterling son el señor Víctor y usted. Todo lo demás son solo palabras en un papel. Nosotros recordamos la bondad. La tercera llamada fue a Francia, a Monsieur Laurent. Su pequeño negocio familiar nos suministraba el mejor caviar del mundo. Era un artista, un poeta de su oficio. Hablaba del caviar como otros hablan de música. Víctor valoraba esa obsesión por la calidad en él. La conversación fue breve. Dije que venían cambios y que, para la nueva generación de hombres de negocios, las viejas amistades tal vez ya no fueran valoradas. Él respondió simplemente: Madame Hinojosa, hay cosas que no están a la venta. La reputación es una de ellas. Mi reputación está atada a la suya. No olvidaré esto. Al colgar después de la tercera conversación, sentí que el hielo en mi pecho comenzaba a derretirse, dando paso a algo nuevo. No era esperanza, era certeza. Mi telaraña estaba intacta. Durante 40 años la había tejido con hilos de amistad, respeto y calor humano. Y ahora esa telaraña se estaba transformando en una red que muy pronto atraparía a aquel que se creía el cazador. Cerré la libreta. El estudio seguía oscuro y silencioso, pero ahora el silencio no era opresivo, estaba lleno de poder. Había hecho mi primer movimiento.
y no lo había hecho como una madre ofendida o una viuda humillada, sino como la dueña de la reserva Sterling. Mi hijo aún no lo sabía, pero la guerra por el alma de la compañía de su padre ya había comenzado, y yo no estaba dispuesta a perderla. El golpe. Me senté en el estudio hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos grises tocaron los lomos de los libros, me levanté y fui silenciosamente a mi habitación. No me fui a dormir, solo esperé. Esperé el sonido de pasos en las escaleras, el sonido de la puerta principal cerrándose. Ese era el comienzo de su nuevo día, el día de su triunfo. No lo vi con mis propios ojos, pero conozco a mi hijo, conozco a Arturo. Puedo imaginar cada detalle de su primer día en la oficina, el día que pensó que sería el inicio de su imperio. Seguramente llegó a las 9 en punto, ni un minuto más tarde. Entró en el edificio impregnado de los aromas de té de Ceilán, chocolate belga y madera vieja. El aroma de un legado que probablemente ni siquiera notó. Para él era solo el olor del dinero. La secretaria de su padre, la señora Dávila, una mujer que había trabajado con nosotros desde el primer día, debió haberlo recibido en la entrada con lágrimas en los ojos. «Señor Gael, por favor, acepte mis condolencias». Estoy segura de que él solo asintió con impaciencia, lanzando por encima del hombro. «Gracias, señora Dávila. Tráigame un café negro sin azúcar y mande a llamar a Valdés». Lo primero que hizo al entrar al estudio de su padre fue bajar su retrato. Una pintura al óleo grande, de marco pesado, hecha hace unos 10 años. Víctor sonreía en ella con calma, con sabiduría, con un ligero brillo en los ojos. Para mí, ese retrato era más que una imagen, era el alma de la oficina, su conciencia. Gael, sin pestañear, lo movió, apoyándolo cara a la pared en una esquina como basura inútil. En su lugar, colgó su propia fotografía brillante en un marco de metal delgado. Joven, arrogante, con una sonrisa depredadora y una mirada fija en algún lugar por encima de la cabeza de la gente. La mirada de un hombre que veía el mundo como una hoja de Excel. Entonces entró Arturo Valdés, nuestro director financiero y amigo de la familia. Un hombre al que Víctor una vez guió, ayudó y trajo al negocio. Arturo siempre fue el epítome del servilismo. Se encorvaba ligeramente, hablaba con una voz lamera y miraba hacia arriba a todos, creando una impresión de humildad y lealtad. Pero yo sabía que detrás de esa máscara se escondía una mente fría y calculadora. Gael, señor director. Arturo seguramente se detuvo en el umbral, fingiendo reverencia. «Felicidades, está en el lugar que le corresponde. Víctor estaría orgulloso». «Ahórrame los discursos, Arturo. Prácticamente puedo escuchar el tono impaciente y de negocios de mi hijo. Papá era un genio, pero sus métodos están obsoletos. Sentimentalismo, relaciones personales, así no se hacen negocios en el siglo XXI. Es hora de limpiar la casa, hora de optimizar». Se sentó en la silla de su padre. Debió haberle quedado demasiado grande, pero no lo notó. Inspeccionó la oficina con mirada de dueño y se frotó las manos. «Muy bien, la primera orden de la nueva administración». Hizo una pausa dramática. «Necesitamos reducir costos inmediatamente. He visto los reportes. Nuestros proveedores están sentados en una mina de oro. Durante décadas han dictado sus precios, escondiéndose detrás de cuentos de hadas sobre exclusividad y calidad artesanal. ¡Basta!». «Absolutamente, Gael», seguramente intervino Arturo de inmediato. «Estoy completamente de acuerdo. Los costos de adquisición son nuestro mayor gasto individual. Pero Gael, conoces a esos viejos, son muy susceptibles. Víctor pasó años construyendo esas amistades». Gael se rió, una risa fría y desagradable. «Compró esa amistad con nuestro dinero. Y la verdad es que mi madre manejaba todo eso. Todas sus fiestas de té, llamadas telefónicas, pequeños regalos de Navidad. Cuántas horas hombre perdidas, cuánto efectivo desperdiciado. ¡Qué ineficiencia!». Lo imaginé recostándose en la silla y el mismo desdén que escuché ayer en la mesa del buffet estaba en su voz.
Ella es solo una anciana sentimental, Arturo, y se rodeó de los mismos dinosaurios. Ella cree que su amistad pagará nuestras facturas. Pero tú y yo sabemos que el mundo no se rige por sonrisas, sino por dinero, dinero duro y frío. Entonces, ¿qué propones? En la voz de Arturo, estoy segura de que había el interés genuino de un depredador oliendo sangre. Es simple. Prepararás un correo electrónico estándar ahora mismo para todos los proveedores clave. Carlota en Bruselas, el comerciante de té en Sri Lanka, los franceses con su caviar. Corto y al grano. Debido a un cambio en el liderazgo y una nueva política comercial de la compañía, exigimos una reducción del 20% en los precios de compra en todo el surtido. Los nuevos términos son efectivos de inmediato. ¿Así nada más? Eso es todo. Sin cortesías, sin queridos socios. Esto es negocios. O aceptan nuestros términos o encontraremos a otros. Nadie es indispensable. Arturo debió haberse congelado por un momento. Incluso para él, esto era demasiado radical. Gael, es arriesgado. Podrían ofenderse. No son corporaciones, son negocios familiares. Son hombres de negocios, lo cortó Gael. Y saben contar dinero. Se quejarán para aparentar, lloriquearán sobre la vida dura. Pero cuando la perspectiva de perder a su cliente más grande se cierna sobre ellos, se volverán dóciles. Confía en mí. La vieja guardia se ha ido. Una nueva era, una era de eficiencia, ha comenzado. Puedo imaginar a Arturo mirando el nuevo retrato en la pared, luego a la cara confiada de Gael y una sonrisa lenta y comprensiva floreciendo en sus labios. Vio fuerza, o más bien lo que él confundió con fuerza. «Tienes razón», dijo, y su voz se volvió suave y ansiosa de nuevo. «Absolutamente razón. Es hora de sacudir este reino somnoliento. Prepararé el borrador del correo inmediatamente». «Perfecto». Gael debió haber asentido con satisfacción. «Envíalo hoy. Basta de quedarse sentados mientras mi madre juega al solitario en la finca y llora el pasado. Nosotros estamos construyendo el futuro». Se equivocaba solo en una cosa. Yo no estaba jugando al solitario. Estaba esperando. Esperando precisamente esto, su error fatal y arrogante. Ese día, desde nuestra oficina, desde el corazón de la compañía de mi esposo, una ráfaga de correos electrónicos cortos y desalmados se dispersó por todo el mundo. Cada palabra en ellos era un insulto. Cada cifra era una bofetada en la cara de 40 años de amistad y confianza. Presionaron enviar, seguros de que estaban lanzando un mecanismo de optimización. No tenían idea de que habían lanzado un mecanismo de autodestrucción. La marea choca. No me equivoqué en mis expectativas. Las respuestas al ultimátum de mi hijo comenzaron a llegar al día siguiente. O mejor dicho, fue un silencio helado y absolutamente devastador. Nadie llamó, nadie respondió a la grosera orden electrónica. En el mundo de las grandes corporaciones donde vivía Gael, el silencio significaba consentimiento o el inicio de una negociación. Pero en nuestro mundo, el mundo del señor Sundaram, de Monsieur Laurent y de Carlota Dubois, el silencio era el verdicto más terrible. Era un signo de desprecio, un signo de que habías dejado de existir. Sabía que Gael y Arturo en la oficina interpretaban este silencio como su victoria. Seguramente estaban sentados en el estudio de Víctor, bebiendo coñac y felicitándose mutuamente por una jugada inteligente. «¿Ves, Arturo? Te dije que se lo tragarían. Ahora sabrán cuál es su lugar». Su presunción era tan predecible que podía sentirla incluso aquí, a kilómetros de distancia en el silencio de nuestra finca. Yo estaba haciendo lo que siempre hacía, cuidar la vida en esta casa. Estaba trasplantando las orquídeas favoritas de Víctor. Él solía decir que eran como yo, frágiles por fuera pero con un núcleo interno inquebrantable. Limpié cuidadosamente las raíces, preparé la tierra fresca y este trabajo medido y familiar me calmaba. Era real, a diferencia de la carrera de ratas falsa y apresurada que ocurría actualmente en la compañía. La llamada telefónica me tomó por sorpresa. Reconocí el número,
Bruselas. Mi corazón se detuvo por un momento, luego comenzó a latir firme y fuertemente. Había comenzado. ¿May? La voz de Carlota en la línea estaba irreconocible. No era solo seria como la última vez, era dura como el acero, resonando con furia reprimida. Sí, Carlota, te escucho. Lo recibí, esta carta de tu hijo. Escupió las palabras como si fueran veneno. No es ni siquiera una carta, es una bofetada en la cara. Una demanda del 20%, inmediatamente después de 35 años de asociación. Después de todo lo que hay entre nuestras familias, ¿cree que somos proveedores sin rostro de una línea de montaje? ¿Cree que mi chocolate son solo granos de cacao y azúcar que pueden ser evaluados por cotizaciones de bolsa? Permanecí en silencio, dejándola desahogarse. Su ira estaba justificada. Era la ira de una persona cuyo honor había sido insultado. Mi esposo, que en paz descanse, se revolcaría en su tumba. Víctor y yo trabajamos con un apretón de manos durante 20 años antes de firmar el primer contrato oficial, porque su palabra era más confiable que cualquier papeleo. Y este niño... Lo sé, Carlota, dije en voz baja. Lo sé todo y siento mucho que tuvieras que leer eso. ¿Lo sientes, May? Yo no lo siento. Estoy furiosa, exclamó. Ya he preparado la respuesta oficial, una terminación de todos los envíos. Mi chocolate nunca aparecerá en tus tiendas de nuevo, no mientras... De repente se detuvo, respiró hondo, tratando de calmarse. «Pero no te llamo Oreso», dijo en un tono diferente, tranquilo, tenso, lleno de pavor. Esa carta fue solo un insulto, pero lo que pasó una hora después, eso es algo completamente distinto. Me congelé con la maceta de orquídea en mis manos. La tierra se esparció por el suelo, pero no lo noté. ¿Qué pasó, Carlota? Recibí una solicitud oficial del Departamento Legal de Omnicorp. Ante esas palabras, el frío que solo había cubierto finamente mi dolor me atravesó directo al corazón. Omnicorp, el conglomerado barato y sin rostro que compraba marcas famosas y les chupaba el alma. Solo dejaban el nombre y bajo él vendían productos de baja calidad producidos en masa en fábricas automatizadas gigantescas. Víctor los odiaba con todo su corazón. Los llamaba los sepultureros de la calidad. «No crean, Maya», solía decir, «solo destruyen. Toman la historia, la reputación, el trabajo de toda una vida de verdaderos maestros y lo convierten en polvo, en una línea en un reporte trimestral. Es el peor tipo de barbarie con traje de negocios». ¿Qué querían? Mi voz sonó hueca, como si saliera de un pozo. Querían confirmación de los términos de mi contrato exclusivo con la Reserva Sterling, dijo Carlota lentamente, articulando distintamente cada palabra. Me informaron que están en las etapas finales de una fusión y adquisición de tu compañía. Planean comprarte, May, completamente. Querían asegurarse de que los contratos con los proveedores clave, es decir, conmigo, seguirían vigentes después del cambio de propiedad. «May, ¿qué demonios está pasando allá?» Me dejé caer en una mesa auxiliar. La maceta se deslizó de mis manos y se hizo añicos, esparciendo tierra y las raíces pálidas y delicadas de la orquídea por el suelo. Pero no escuché el sonido, solo escuché el rugido ensordecedor en mis oídos. Esto no era solo traición, era profanación. Gael y Arturo no solo querían quitarme la compañía, no solo querían echarme de la casa y humillarme, era mucho peor. Habían planeado desde el principio vender el trabajo de la vida de Víctor a su enemigo más feroz, al que más despreciaba en el mundo. Iban a tomar su nombre, su reputación, su legado y entregárselo a los sepultureros de la calidad.
Y ahora entendía todo. Su prisa, su crueldad. La demanda de un descuento del 20% no era solo avaricia, era preparación previa a la venta. Querían mostrarle a Omnicorp que podían optimizar costos y exprimir aún más ganancias de los proveedores. Estaban aumentando el atractivo de inversión de la compañía antes de sacrificarla como a un cerdo en una feria. Y Arturo Valdés, el amigo de la familia. Él estuvo allí todo el tiempo. Me miró a los ojos en el funeral, ofreció palabras de simpatía. Y a mis espaldas estaba cerrando tratos con los asesinos del negocio de Víctor. Manipuló a mi hijo, jugando con su avaricia y vanidad para lograr esta transacción y llenarse sus propios bolsillos. Mi sangre se convirtió en hielo. El dolor de las palabras de Gael en el funeral no era nada comparado con esto. Aquello fue un golpe contra mí. Esto era una puñalada en la espalda de Víctor. Los muertos no pueden defenderse, no pueden defender su honor. Entonces yo debo hacerlo. La batalla por la compañía había terminado antes de comenzar. Ahora esto era una guerra por el alma de mi esposo. Y en esta guerra yo no tenía derecho a perder. Carlota, querida, mi voz era calmada, pero tenía una firmeza que ella no esperaba de mí. Te pido una cosa. No envíes ninguna respuesta oficial todavía. Haz algo más. Cuéntaselo a todos. Cuéntaselo a todos nuestros amigos mutuos sobre esta solicitud de Omnicorp. Llama al señor Sundaram. Llama a Monsieur Laurent. Necesitan saber el destino planeado para el negocio al que todos servimos. Necesitan saber que sus nombres y reputaciones están a punto de ser vendidos en una subasta. Siguió una pausa al otro lado, y luego escuché un jadeo tranquilo, casi asombrado. «Te escucho, May», dijo Carlota, y en su voz ya no había ira. Había la furia fría y calculadora de un aliado. «Considera lo hecho. Los sepultureros no tendrán este festín». Después de esa conversación, colgué y salí al jardín. El día estaba claro y fresco. Recogí mis tijeras de podar y caminé hacia los rosales. Este era mi ritual, mi santuario. Al recortar las flores marchitas y las ramas secas, no solo estaba ordenando los arbustos, estaba ordenando mis pensamientos. Cada corte de las hojas resonaba en el silencio como un metrónomo, contando las últimas horas del viejo mundo. Sabía que a través de los hilos invisibles de mi telaraña, la noticia estaba volando de Bruselas a Sri Lanka, de ahí a Francia, a Italia, a España. Este no era un mensaje de negocios, era un grito de ayuda, una señal de alarma pasada de un viejo amigo a otro. Noticias de traición, que la reserva Sterling estaba en peligro, que estaba a punto de ser saqueada por bárbaros. Sabía cuál sería la respuesta: el desenmascaramiento. Mientras tanto, en una sala de conferencias de vidrio estéril en algún lugar del centro de la ciudad, mi hijo celebraba su victoria. No lo vi, pero puedo imaginar cada momento de su triunfo. Estaba de pie a la cabeza de una mesa larga de madera oscura y pulida. Ante él había 3 personas en trajes igualmente caros y sin rostro, el liderazgo de Omnicorp. Tenían los mismos relojes, las mismas sonrisas tensas y los mismos ojos muertos. Los ojos de personas para quienes el mundo consistía solo en números, gráficos y teletipos de bolsa. Gael seguramente sentía que estaba en la cima del mundo. Estaba orgulloso. Les estaba mostrando una presentación en la pantalla masiva. Las diapositivas pasaban: optimización logística, crecimiento de ganancias, potencial, sinergias de marca. Recitaba estas palabras vacías, sin entender que detrás de cada porcentaje en sus gráficos había vidas de personas, generaciones de maestros, siglos de tradición. Estaba vendiendo algo que no había creado y ni siquiera intentaba entender el valor de lo que vendía. Y como pueden ver, caballeros, proclamó, apuntando con un puntero láser a un gráfico, después del trabajo que realizamos con nuestros proveedores, proyectamos una reducción del 20% en costos de adquisición tan pronto como este trimestre.
Esto libera nuestro capital y hace de la reserva Sterling un activo aún más atractivo. Seguramente hizo una pausa, esperando aplausos. La gente de Omnicorp no aplaudió, solo asintieron casi imperceptiblemente. Para ellos esto era rutina. En ese momento, su teléfono sobre la mesa vibró. La pantalla mostró Samuel, gerente de almacén. Gael frunció el ceño. ¡Qué interrupción tan inapropiada durante su momento de gloria! Rechazó la llamada con un deslizamiento de su dedo sin siquiera mirar. Así, continuó, restaurando su sonrisa de autosatisfacción, les estamos entregando no solo una compañía, les estamos entregando un mecanismo finamente ajustado con un potencial enorme. Y lo más importante, contratos exclusivos a largo plazo para las mejores exquisiteces del mundo. Este es nuestro mayor tesoro. El teléfono vibró de nuevo, persistente. Samuel, gerente de almacén. La irritación en la cara de Gaé ahora era indisimulada. ¿Cómo se atrevía un simple empleado de almacén a distraerlo cuando se decidía el destino de millones? Rechazó la llamada de nuevo y colocó el teléfono boca abajo con énfasis. Uno de los hombres de traje levantó ligeramente una ceja. Gael ya estaba abriendo la boca para entregar la parte final y más grandilocuente de su discurso, pero no llegó a terminar. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. De pie en el umbral estaba Samuel, un hombre mayor que había trabajado con Víctor durante 30 años, pálido, desconcertado en su chaqueta de trabajo. Parecía un extraterrestre en este reino de vidrio y madera pulida. «Señor Hinojosa», jadeó, ignorando las miradas heladas de los hombres de Omnicorp. «Samuel, ¿estás loco?», siseó Gael, con la cara roja de furia y vergüenza. «Estoy en una reunión. ¡Sal de aquí!». «¿Los barcos?», tartamudeó el anciano, sin escucharlo. «¿Los barcos?». Se dieron la vuelta. Cayó un silencio, tan espeso y pesado que se sentía tangible. «¿Qué?», preguntó Gael, sin creer lo que oía. Todos ellos, cada uno de ellos. La voz de Samuel temblaba. El puerto acaba de llamar y llegó un aviso de Bruselas, de Ceilán, una negativa de todos los envíos. Toda la carga está detenida. Los barcos que ya estaban en el mar están dando la vuelta. Gael se quedó de pie y lo miró fijamente en silencio. El color se drenó lentamente de su rostro, dejando una palidez mortal. La sonrisa de confianza se desvaneció, revelando la confusión de un niño pequeño. Detrás de él, la diapositiva con el gráfico de crecimiento de ganancias aún brillaba en la pantalla gigante. Ahora parecía una broma cruel. Los hombres de Omnicorp intercambiaron miradas silenciosas. No había simpatía ni sorpresa en sus ojos, solo un cálculo frío y sobrio. Uno de ellos cerró lenta, casi perezosamente, su computadora portátil. El clic sonó como un disparo en el silencio sepulcral. «Parece», dijo con una voz nivelada e indiferente, dirigiéndose a sus colegas, no a Gael, «que el tema de las negociaciones se ha agotado». Su trato se basaba en un solo cimiento: los contratos exclusivos con proveedores que no podían conseguir por su cuenta. Sin chocolate belga, sin caviar francés, sin té de Ceilán, la reserva Sterling era solo un edificio vacío con un nombre bonito. Y ahora ese edificio se había derrumbado. La humillación de mi hijo fue completa. Y lo peor de todo para él, pública. Estaba de pie entre las ruinas de su triunfo, ante las personas a las que acababa de vender grandeza, pero al final solo había demostrado la suya propia. La sorpresa había comenzado. El veredicto. No los escuché irse. No vi a mi hijo, pálido y destrozado, parado solo en la sala de conferencias que debería haber sido su momento de victoria. Pero sabía lo que seguiría: ira, confusión y luego la búsqueda de un culpable. Y en su cosmovisión distorsionada, cualquiera podía ser culpable menos ellos mismos. Los esperé en el jardín. No me estaba escondiendo. Simplemente estaba donde pertenecía, en mi mundo,
el cual había creado y nutrido durante décadas. El sol calentaba mis hombros. El aire estaba espeso con el aroma dulce y meloso de las rosas en flor. Sostenía unas pequeñas tijeras de jardinería y recortaba metódicamente las flores gastadas para dar fuerza a las nuevas. Este trabajo exigía atención y calma, no toleraba la prisa. Los escuché mucho antes de verlos. Primero, el chirrido furioso de neumáticos en las puertas de la finca, un sonido totalmente ajeno a este lugar. Luego, las puertas del coche se cerraron tan fuerte que sonó como si las hubieran pateado. La grava crujió bajo pasos rápidos y pesados. No entraron a la casa, irrumpieron en ella. ¡Mamá! El grito de Gael resonó por el primer piso y se derramó en la terraza. ¿Dónde estás? No respondí. Corté cuidadosamente una rosa de un Borgoña profundo, casi negro, una black bácara, y la coloqué en mi cesta tejida. Un momento después aparecieron en el camino que conducía al jardín de rosas. Parecían dos animales acorralados. Gael estaba desalineado, con la chaqueta desabotonada y la corbata tirada hacia un lado. Su rostro estaba distorsionado por una mueca de furia y desesperación. Arturo lo seguía, tratando de mantener cierta compostura, pero sus ojos inquietos y su palidez mortal traicionaban su pánico. Se detuviesen a unos metros de mí, respirando pesadamente. Su energía agresiva invadió la armonía de mi jardín como un acorde disonante. «¡Mamá! ¿Qué hiciste?», gritó Gael de nuevo, incapaz de controlarse. Su voz se quebró. «¿Qué les dijiste?». Me enderecé lentamente, me volví hacia él y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada era tranquila, no sentía ni miedo ni ira, solo una piedad fría y pesada. «¿De qué estás hablando, Gael?». «No finjas, los proveedores, todos cancelaron, cada uno de ellos, contratos rotos, envíos detenidos, tú los llamaste, tú arruinaste todo». Agitaba los brazos como tratando de sacudir las respuestas del aire. Arturo puso una mano en su hombro, tratando de calmarlo, pero más probablemente buscando apoyo. «Señora Hinojosa», comenzó Arturo con su voz alamera, que ahora contenía un temblor de acero. «Estamos en una situación muy seria. La compañía está paralizada. El señor Gael habló apresuradamente, pero esencialmente tiene razón. Sabemos que habló con nuestros socios. Le pedimos...». «No, le exigimos que los llame inmediatamente y suavice este malentendido. Tiene que arreglar esto. Tiene que hacerlo». Sus palabras llevaban una orden. Un lacayo humillado, de repente creyéndose un señor. Cambié mi mirada de la cara llena de rabia de mi hijo a la cara tensa del amigo de la familia, y luego me volví hacia el rosal. Con un movimiento preciso y cuidadoso, corté otra flor marchita. El chasquido de las tijeras sonó ensordecedoramente fuerte en el silencio que siguió. «No los llamé para cancelar nada, Gael», dije en voz baja, pero mi voz se llevó por todo el jardín. «Los llamé como amiga para despedirme». Gael se congeló, mirándome confundido. «¿Despedirte? ¿De qué estás hablando? ¿Qué amistad? Esto es negocios. No entiendes nada de esto. Arruinaste todo con tu demencia senil». «Eres tú quien no entendió, hijo», respondí con la misma calma. Coloqué las tijeras en la cesta y los miré a ambos. Ninguno de los dos entendió. Pensaron que la compañía de su padre eran paredes, almacenes, números y reportes, pero son personas. Es la confianza que él construyó durante 40 años, confianza que ustedes destruyeron en 2 días. No les dije que cancelaran envíos, simplemente les hice saber que el viejo mundo de la reserva Sterling ya no existía, y ellos eligieron no tratar con el nuevo. «Eso es mentira», gritó Gael. «Nunca harían eso por una tontería sentimental. Los convenciste de algo, me calumniaste». Respiré hondo, inhalando el aroma de las rosas, el aroma del mundo que estaba a punto de proteger. «Solo les dije la verdad», dije, mirando directamente a los ojos de mi hijo y luego a Arturo. «Les dije que los faltaron al respeto,
que los insultaron con su ultimátum, y también hice una pausa, dejando que las palabras ganaran peso. Les dije que estaban tratando de venderlos junto conmigo, junto con el legado de su padre, a Omnicorp. El aire se congeló. Una abeja que zumbaba cerca del arbusto pareció detenerse de repente. Incluso el viento pareció dejar de respirar. Se quedaron helados como dos estatuas. La cara de Gael perdió lentamente su expresión de furia, dando paso a una confusión completa y absoluta, que instantáneamente se transformó en terror. Me miró como si hubiera hablado una lengua muerta y pronunciado una maldición terrible. Pero la cara de Arturo era peor. Su máscara de cumplimiento y control se agrietó y se desmoronó en polvo. Debajo de ella estaba la cara de un depredador acorralado. Sus ojos se vidriaron por el shock. Se le cayó la mandíbula. Él entendió todo. Su secreto más grande y cuidadosamente guardado ya no era un secreto. Su plan, su esquema meticulosamente calculado, su traición, todo estaba expuesto. Estaban parados en medio de mi jardín floreciente, en medio de un mundo construido sobre el honor y el respeto. Su propia mentira, hecha manifiesta, los estaba asfixiando, impidiéndoles respirar o hablar. Arturo fue el primero en recuperarse del shock. El miedo es el mejor catalizador. Vio el abismo abrirse bajo sus pies y el instinto de autopreservación lo impulsó a hacer un último movimiento desesperado. Cambió instantáneamente de táctica. El pánico en su rostro fue reemplazado por una máscara de urgencia corporativa y su voz tomó notas falsas de angustia y preocupación. «Señora Hinojosa», exclamó, dando un paso adelante y protegiendo al congelado Gael. «Gracias a Dios que está al tanto. No queríamos preocuparla hasta que todo estuviera finalizado. No entiende la imagen completa». Hablaba rápido, apresuradamente, como si temiera que lo interrumpiera. «Sí, estábamos negociando con Omnicorp, pero era un paso necesario, la única forma de salvar la compañía. Simplemente no sabe el estado en que Víctor dejó las cosas. Deudas, brechas de flujo de efectivo, contratos obsoletos. La compañía está al borde de la bancarrota». Estaba mintiendo descaradamente, desesperadamente, mirándome directo a los ojos. Estaba tratando de tejer una nueva realidad en la que ellos no eran traidores, sino salvadores. Gael, al escuchar las palabras familiares sobre salvar la compañía, comenzó a salir de su estupor. Se aferró a la mentira de Arturo como un hombre que se ahoga se aferra a una paja. «Sí, mamá, Arturo tiene razón», intervino, con una esperanza histérica en su voz. «Papá, él nos estaba ocultando problemas. Queríamos arreglar todo y luego decírtelo. Y ahora está todo arruinado, pero no es demasiado tarde». Arturo aprovechó el momento de inmediato. Abrió la carpeta que había estado sosteniendo todo este tiempo y sacó unas hojas de papel. Aquí, dio un paso aún más cerca y casi me empujó los documentos en la cara. «Señora Hinojosa, debe firmar esto inmediatamente. Este es un poder notarial que transfiere poderes de emergencia a Gael. Le dará el derecho de actuar en nombre de todos los propietarios para reanimar el trato con Omnicorp. Es nuestra última oportunidad. Si no firma, la compañía declarará bancarrota mañana. Destruirá el trabajo de la vida de su esposo». Esta era su última jugada, una mezcla de chantaje, amenazas y pánico fabricado. Estaban presionando mis puntos más dolorosos, mi supuesta incompetencia en los negocios, mi miedo a la terminología compleja, mi culpa por el colapso de la compañía. Todavía me veían como una viuda débil y sentimental que podía ser intimidada y forzada a cumplir. Pensaron que me rompería. Ni siquiera miré los papeles que me tendía. Coloqué con calma la cesta de rosas en el banco del jardín. Luego puse las tijeras allí. Solo entonces, sin prisas, saqué el otro objeto de la cesta, la delgada carpeta de cuero repujado de la que no me había separado desde el funeral. La sostuve en mis manos, sintiendo su superficie lisa y fresca. Era mi escudo.
mi espada, mi respuesta a todas sus mentiras. ¿Hablas de estos papeles, Arturo?, pregunté en voz baja. Ambos miraron incomprensiblemente la carpeta en mis manos. No sabían qué era. Para ellos era solo otro objeto del mundo de la anciana sentimental. Di un paso hacia ellos. Instintivamente retrocedieron. Me detuve justo frente a Arturo y le tendí la carpeta. «Tómala, léela». Dudó mirándome con sospecha, luego a la carpeta. Gael miró por encima de su hombro. Finalmente, Arturo la tomó tentativamente. Sus dedos temblaban mientras la abría. Observé sus caras. Este era el momento de la verdad, el momento en que su mundo construido sobre mentiras y arrogancia estaba a punto de desmoronarse en polvo. Primero Arturo escaneó la primera página. Sus cejas se fruncieron en confusión. Luego comenzó a leer con más cuidado. Sus ojos se abrieron con cada línea. Su respiración se volvió superficial. El color se drenó completamente de su rostro, dejando una palidez gris enfermiza. La carpeta se habría deslizado de sus manos debilitadas si Gael no la hubiera atrapado. «¿Qué es?», preguntó con impaciencia, y luego su propia mirada devoró el documento. Vi lo mismo en la cara de mi hijo, la lenta y aterradora realización, la destrucción de toda esperanza, una derrota completa y aplastante. La carpeta contenía solo 2 páginas, el último testamento de Víctor Hinojosa concerniente a su compañía. Un texto corto, claro e inequívoco que declaraba que el 100% de las acciones de la Reserva Sterling Inc. a su muerte pasaban a la propiedad única y total de su esposa, Maya Hinojosa. Guardaron silencio. El mundo se había derrumbado a su alrededor. Estaban parados sobre sus escombros, sin habla. Caminé y tomé la carpeta de las manos flojas de Gael. Luego lo miré directamente a los ojos. Ya no había ira ni presunción en ellos, solo vacío. «Mi lugar no es limpiar el baño de tu oficina, Gael», dije. Mi voz, calmada y firme, resonó en el silencio del jardín como una sentencia. «Mi lugar está a la cabeza de la misma mesa donde tu padre tomaba sus decisiones, la misma mesa donde tú y este hombre, asentí hacia el petrificado Arturo, planearon traicionar su memoria». Hice una pausa, permitiéndoles captar completamente el significado de mis palabras. «Ambos están despedidos a partir de este minuto. Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias personales de mi oficina. Quiero a ambos fuera de mi propiedad para la noche, fuera de mi tierra». Me di la vuelta y caminé de regreso hacia las rosas, sin concederles una mirada de despedida. No quería ver su humillación. Su derrota no me trajo alegría, solo la amarga satisfacción de la justicia restaurada. Detrás de mí escuché un sonido tranquilo y ahogado, un jadeo, quizás un sollozo, luego pasos apresurados raspando la grava. La puerta de un coche se cerró de golpe, luego una segunda. El motor rugió y el chirrido de los neumáticos en la grava rompió el silencio de mi jardín. Y entonces todo quedó en silencio. Se habían ido para siempre. Me quedé sola entre las rosas en flor. El aire estaba limpio y fresco de nuevo. Recogí la maceta de orquídea destrozada del suelo. Las raíces estaban intactas. Sabía que sobreviviría. La trasplantaría y florecería aún más magníficamente que antes. El trabajo no había terminado, apenas comenzaba. El legado. A la mañana siguiente, por primera vez en muchos años, llegué a la oficina, no como invitada, sino como la dueña. Caminé hacia el edificio y se sentía como si los aromas familiares de té y chocolate me saludaran de manera diferente, con respeto. La señora Davila, la secretaria de Víctor, me recibió en la entrada. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Silenciosamente tomó mi abrigo y ese simple gesto contuvo más lealtad y apoyo que 1000 palabras. Lo primero que hice fue entrar al estudio. El retrato brillante de Gael todavía colgaba en la pared, ajeno y falso. Lo bajé sin mirar y se lo entregué a la señora Davila con las palabras: «Deshágase de esto». Luego, caminé hacia la esquina, donde el retrato de Víctor estaba apoyado contra la pared. Lo levanté suavemente, limpiando el polvo. Me miró con su sonrisa sabia y ligeramente cansada, y en sus ojos leí aprobación.
Lo colgué en su lugar legítimo yo misma. El alma de la compañía había regresado a casa. A continuación, convoqué a los jefes de departamento y al asesor legal. No di un gran discurso, simplemente dije: a partir de hoy, de acuerdo con la última voluntad de mi esposo, asumo el cargo como directora ejecutiva de la Reserva Sterling. Todas las órdenes dadas por Gael Hinojosa quedan anuladas. Nadie hizo una sola pregunta. Vi alivio en sus ojos. Ese mismo día, 2 cartas salieron de mi oficina. La primera, corta y oficial, estaba dirigida al departamento legal de Omnicorp. Declaraba que la Reserva Sterling no había estado, no está y nunca estará comprometida en ninguna negociación de fusión con ellos. Cualquier intento adicional de contacto sería considerado una acción hostil. La segunda carta estaba dirigida a nuestro abogado. Era una orden para iniciar una investigación sobre las actividades del exdirector financiero Arturo Valdés por cargos de fraude e intento de daños a la compañía por una cantidad excepcionalmente grande. El mecanismo de justicia se puso en marcha. Y luego hice algo que no había hecho en 20 años. Empaqué una pequeña maleta y me dirigí al aeropuerto. Este fue mi primer viaje de negocios, pero no volaba para firmar contratos o discutir cadenas logísticas. Volaba a Bruselas para cenar con una amiga. Carlota y yo nos sentamos en un pequeño y acogedor restaurante en la Grand Place. El aire olía a waffles, chocolate y piedra vieja. Bebimos vino de Borgoña y hablamos de todo. Nuestros esposos, nuestros hijos, lo rápido que había pasado la vida. No dijimos casi nada sobre negocios. Solo al final de la cena, Carlota tomó mi mano, me miró a los ojos y dijo: «Víctor estaría muy orgulloso de ti, May. No solo salvaste una compañía, salvaste nuestra historia compartida. Nuevo florecer». Pasaron varios meses. El invierno dio paso a la primavera y la primavera al verano. Y un día estaba de pie en nuestra sala de degustación. Era mi lugar favorito en la oficina, una habitación luminosa con una enorme mesa de roble cubierta de muestras de nuestros productos. Pero hoy estaba particularmente ruidosa y alegre. Todos mis viejos amigos estaban reunidos alrededor de la mesa. Carlota, que había volado desde Bruselas, el sonriente señor Sundaram de Sri Lanka, el elegante Monsieur Laurent de Francia. No habían venido para una reunión de la Junta. Habían venido para el lanzamiento de un nuevo producto. Pequeños y elegantes frascos de confitura de pera estaban sobre la mesa. Esta era mi primera receta personal. En ella, la dulzura de las peras belgas se combinaba con una nota picante de canela de Ceilán y el delicado aroma del brandy francés. No era solo un postre, era un símbolo de nuestra alianza. Tomé uno de los frascos. Estaba tibio por la luz de las lámparas. Miré las caras de mis amigos, sus ojos felices e interesados, y sonreí. «Lo llamaremos la Carlota», anuncié, y mi voz fue firme y clara. Miré a mi amiga, y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. En honor a la verdadera asociación, en honor a una amistad que demostró ser más fuerte que cualquier contrato, y más valiosa que cualquier dinero. Los aplausos estallaron. Miré a estas personas, a los frutos de nuestra labor conjunta, y por primera vez en muchos meses sentí no solo paz, sino una felicidad verdadera y tranquila. Había salvado el legado de mi esposo, pero no me había detenido allí, había comenzado a crear el mío. Salvé el alma de la compañía, no con hojas de cálculo y teletipos de bolsa, sino con respeto. No estaba simplemente en mi lugar, finalmente lo había encontrado, y era libre. Y eso pone fin a la historia de Maya Hinojosa. Es una historia de fuerza tranquila, de una dignidad que no puede ser arrebatada, y de cómo los verdaderos valores, el respeto, la lealtad y las relaciones humanas a veces demuestran ser un capital mucho mayor que el dinero y el poder formal. Esta narrativa no es tanto sobre negocios como sobre el legado, sobre el hecho de que algunas cosas no se pueden vender, y el honor, una vez perdido, no se puede volver a comprar por ningún millón.
Maya no solo salvó una compañía, salvó el alma del negocio al que ella y su esposo habían dedicado sus vidas enteras. Pero consideremos, ¿el fin siempre justifica los medios? La pregunta principal que deja esta historia es, ¿hizo Maya lo correcto? Indudablemente, su hijo y su cómplice merecían castigo por su traición y avaricia, pero Gael, su única carne y sangre, su hijo, ¿fue su decisión de desterrarlo para siempre la única correcta? ¿Hubo solo justicia fría en sus acciones? ¿O hubo también la amargura de un profundo resentimiento materno? ¿Cómo habrían actuado ustedes en su lugar? ¿Consideran sus acciones una retribución justa o tal vez una decisión demasiado dura hacia su propio hijo? Estaríamos increíblemente interesados en saber qué piensan. Compartan su opinión en los comentarios debajo de este video. Si tienen alguna pregunta o curiosidad sobre algún detalle de esta historia, asegúrense de escribir al respecto. Y por supuesto, si esta historia los conmovió, por favor denle me gusta y suscríbanse a nombre de su canal. Su apoyo es la mejor recompensa para nosotros y un incentivo para continuar contándoles nuevas historias igual de apasionantes. Gracias por pasar este tiempo con nosotros y escuchar hasta el final. Les deseamos todo lo mejor. Al final de este video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para ver nuestras otras historias más apasionantes.